Bienvenidos, gente bonita y preciosa, mis mujeres y hombres dimachizados a un sábado dimachoso. ¿Dónde estar? Ahí van mis debidos saludos internacionales. Salam, privyet, hello, hola, vitam, kaisho, chao, salud, konnichiwa, salam aleikum y hola a toda mi gente hispanoparlante. Hoy les voy a hacer un video pequeñito pero profundo acerca de cómo dar el apoyo efectivo a nuestro querido Dimash en Twitter, en esta nueva etapa en donde el ejército DIR se alinea una vez más para llevar a nuestro querido príncipe kazajo al top, a la cima de una de las listas más importantes, yo diría, en las que ha estado nuestro querido Dimash a lo largo de este tiempo. Les recuerdo que votaciones ha habido un montón y yo creo que el Friday Live Stream de MTV fue también en su momento importante, pero ahora estamos hablando de una de las listas más relevantes, importantes y especializadas de la escena musical a nivel global, a nivel mundial. Estoy hablando de los Billboard. Sí, qué emoción porque Dimash está presente ahí con su magnífica canción de Fly Away, que es todo un rolón, como dirían acá en mi pueblo. Pero antes de empezar de lleno de cómo hacer pues toda esta tuiteada, les voy a hablar en contexto de qué son los Billboard para que ustedes, si no lo saben, puedan alcanzar a ver lo importante que es esto. ¿Me entienden? ¿Qué es el Billboard? Bueno, es una muy importante revista semanal estadounidense que abarca amplios temas de la industria musical, videos, artistas, canciones. Pero una de sus características más relevantes son sus varias y diversas listas musicales reconocidas internacionalmente. Entre ellas, por ejemplo, están los Billboard Hot 100, el Billboard 200, el Artist 100 y está obviamente la lista en donde está integrado nuestro querido príncipe kazajo con una gran canción, ¿verdad? La maravillosa canción y presentación de Fly Away que hizo en el New Wave 2021. Que es en la lista de los Hot Trending Songs que se lleva a cabo en la plataforma de Twitter y que a grandes rasgos es aquella lista que está basada en las canciones y en los artistas de las cuales todo el mundo está hablando en Twitter. Y nomás también para que se den una idea, el Twitter de los Billboard tiene 12.6 millones de seguidores. O sea, hace que es una maravillosa e increíble oportunidad para que nuestro Dimash pueda seguir escalando alto en su popularización, obtenga el reconocimiento que se merece por su arte, por su profesionalismo, por su trabajo, por su esfuerzo, por su dedicación y porque nuestro Dimash es un artista totalmente completo, redondo. Bueno, eso ya se los he dicho en infinidad de videos, ¿verdad? Y también una excelente oportunidad para seguir dimashizando gente alrededor del mundo. Entonces es algo bueno, es algo grande, es algo muy importante y hay que estar unidas, chicas, para que esto se haga más posible, ¿verdad? Porque déjenme decirles que nuestro Dimash empezó fuerte, empezó entrando en el número 20, después escaló al 7, después al 4 y en un momentito más vamos a estar viendo, ahorita que estoy grabando el video, en qué número está. Pero bueno, antes de empezar de cómo está esta dinámica, quiero ponerles el maravilloso video en donde exactamente el Billboard está hablando de nuestro querido Dimash y su canción de Fly Away. Dimash fans were trying to get the song Fly Away trending for the last week, and he is finally charting at number 20. Maravilloso, ¿verdad? Y bueno, ahora sí les voy a explicar más detalladito cómo está esta cuestión a lo que hemos podido obtener en estos días. Algo que hay que dejar en claro es que realmente no es una votación en sí como lo que era en MTV o en cualquier otra. No, aquí realmente es una nominación constante a la canción de Fly Away de Dimash. Y más que importar el número de tweets que hagas, sí es importante, pero lo que más importa aquí es la calidad del mensaje.
el contexto con lo que tú lo lleves a cabo. ¿Me entienden? Y todas las dirás de, ¿no? Ok, vamos a explicar esto. Lo que quiero decir es que además de que tu tweet, tu mensaje lleve estas tres cosas rigurosas que tienen que tener, que es obviamente el Twitter oficial de Dimash, que es @Dimash_oficial, aquí se los estoy poniendo, además de los hashtags de Flyaway y hashtag Dimash Kudaibergen, también es importante que mandes ese tweet con un mensaje, que agregues fotos, que agregues video, obviamente con la canción de Fly Away, que hables de la presentación, que hables de la letra, que hables del vestuario de Dimash, que pongas enlaces, por ejemplo, de Spotify para llevarte a la canción. ¿Me entienden? Una cosa más profunda, más interactivo. Eso es lo que realmente va a pesar. Aquí vamos a estar viendo unos ejemplos para que se den una idea. Ok, les estoy poniendo un ejemplo aquí de Dimash FM Radio y dice, descubre nuestra programación, hashtag Flyaway, de hashtag Dimash Kudaibergen y volemos juntos al número 1. Y dice @Dimash official, ¿ok? Por ejemplo, está esta otra de Dimash Fairhead que dice, no estoy seguro si mencioné cuánto me gusta escuchar la canción de hashtag Dimash Kudaibergen, hashtag Flyaway. Y me gusta mucho esta foto de, pone @Dimash official, pone la imagen de Dimash. Vamos a uno más para que quede esto bien amarradito. Por ejemplo, también está este otro que dice, Dimash inspira a millones de personas alrededor del mundo, además del hecho de que es muy talentoso y tiene una integridad y valores. Hashtag Flyaway por Dimash, @Dimash official, hashtag Dimash Kudaibergen y pone una imagen de Dimash y de Flyaway. ¿Me entienden? Eso es lo que va a pesar en los mensajes. Y estos dos hashtags, el de Flyaway y el de Dimash Kudaibergen, son muy importantes porque es la canción y el artista lo que destaca esta lista. Y otra cosa muy importante, que eso también se los dije alguna vez en el video de cómo votar para los Friday live stream del MTV, también es sumamente importante la interacción que tú hagas con otros tweets, con otras DIRs, con otras páginas dentro de esta plataforma de Twitter. Es decir, hay que dar likes, hay que retuitear, hay que citar tus propios tweets, ¿verdad? Hay que contestar tweets, hay que hacerle de todo, ¿verdad? Eso también es otro punto importante que va a hacer la diferencia. Además de que te va a ayudar de que Twitter no crea que es spam o eres un bot y te elimine o te pueda castigar, ¿verdad? El Twitter. Y la idea es que diariamente se generen 10,000 tweets y semanalmente unos 300,000 tweets. Yo creo que sí, esto es muy posible porque les recuerdo que Dimash tiene DIRs alrededor de 64 países en el mundo. O sea, somos hartas, tenemos hartos dedos para que esto se logre. Así que se deje venir todo el power DIR para llevar a nuestro Dimash al número 1. Vamos a checar en este momento en el que estoy grabando en qué lugar está esta semana. Porque déjenme decirle que es una lista que cambia en tiempo real. Y esto lo puedes checar en internet en la página de los Billboard Chart. Ok, aquí está la foto. Es el Twitter Trending Music de los últimos 7 días. Y nuestro Dimash está ahorita en el número 8 con su canción de Fly Away. También esta nominación empieza todos los viernes para terminar el siguiente jueves. Así que hay que hacer más tweets eficaces, ya lo saben, con los hashtags, con la página oficial de Dimash y hablando del concepto de Flyaway o de Dimash, ¿ok? Y la interacción entre DIRs. Para
que sigamos haciendo feliz a nuestro querido príncipe kazajo, porque sí, ya bien saben que él está muy contento con esta lista, con este lugar que ha llegado a obtener este reconocimiento, tanto así que él mismo puso un mensaje en Twitter agradeciendo infinitamente el apoyo y el amor de todas sus dears, ¿verdad? Y de hecho, Billboard retuiteó ese mensaje de nuestro querido Dimash. Y también, ya saben, papá orgulloso, mi suegrazo Kanat, también dio un lindo mensaje agradeciendo también a todas las dears por el respaldo fuerte que siempre han tenido hacia su hijo. Y infinitas gracias a todas las chicas que de verdad están todos los días moviendo los dedos como locas para generar los mejores y más tweets que puedan. De verdad, muchísimas gracias, porque este es un esfuerzo de ustedes, de cada una que se lleva que se toma el tiempo y el esfuerzo para hacerlo, para dar publicidad a nuestro querido príncipe kazajo. Mil gracias, de verdad, de dir a dir, totalmente reconocido. Y pues así hay que seguir haciéndolo, chicas, para que de verdad un día nuestro Dimash esté coronando esa lista. Porque sí se puede, sí se puede. Y ahora sí que todo el power kazajo se sienta a nivel mundial, ¿verdad? Porque también algo muy bueno es que la página de Billboard ya incluyó a Dimash en su búsqueda. Entonces, les repito, esto es algo maravilloso para nuestro querido Dimash. Bueno, con todo esto espero haya sido bastante entendible lo que dije. Ya había hecho un TikTok, pero ya saben que me gusta ahondar en ciertas cosas para entender el impacto de esto. Espero les haya gustado. Les mando un beso y un abrazo enorme a todos y cada uno de ustedes y nos vemos en la que sigue.